para un mundo perdido, necesitado de salvación. Traemos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Selim, presenta su programa Palabra de verdad. Las primicias de Dios. Vamos al libro de Levítico capítulo 23, capítulo 23, vamos a leer los versos 10 y 11. Levítico capítulo 23, versículos 10 y 11. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. El 31 de diciembre, ustedes se recordarán que a las 12 de la noche enlazamos con la iglesia central y pusimos la proclama apostólica, donde ustedes escucharon que este año 2014 era año de la comunión, el año de la comunión. Y las razones la compartirá seguro el apóstol el día sábado, y si él no lo comparte el día sábado, se la compartiré yo el domingo, de por qué el 14 nos habla de la comunión, aunque ya yo el último mensaje del año pasado estuve tocando por qué el 14 nos hablaba de comunión, ¿verdad? Así que no es de extrañarnos a nosotros, pero la verdad es que este es un año muy especial para nosotros como congregación, para el pueblo de Dios. Este año donde debemos de acercarnos más al Señor, y sobre todo después de haber escuchado la noticia que oímos hace un instante, ¿verdad? Que el Señor está a las puertas. ¿Cuántos creen eso? ¿Sabían ustedes que mucha gente considera el mensaje de que Cristo viene un mensaje desfasado? Y muchos se van a quedar cuando Él venga a levantar a su pueblo. Permita al Señor que seamos usted y yo parte de las primicias, que seremos levantados y que nos iremos a los cielos y estaremos con Él, aleluya, y luego regresemos con Él, donde todo ojo verá al Señor de señores, y toda lengua de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra tendrá que confesar: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que la venida de Cristo está muy cerca, y cuando hablamos de la venida de Cristo, estamos hablando de la segunda venida, pero cuando nosotros hablamos de la segunda venida, que será al final de los 7 años de gran tribulación, tenemos que tener pendiente que el arrebatamiento será antes de los 7 años de la gran tribulación. Así que eso es más rápido que la segunda venida de Cristo. Así que si la segunda venida de Cristo está cerca, el arrebatamiento está mucho más cerca todavía. Amén. Gloria a Dios. Ahora yo quiero que nosotros veamos esto. La palabra de Dios aquí dice que Dios habló a los hijos de Israel para que presentasen una gavilla al sacerdote. Y dentro de un ratito voy a explicar lo que era una gavilla, pero déjenme solamente decirle esto. El día de ayer vimos que la palabra primicias tiene muchas connotaciones en el hebreo, y una de esas connotaciones y una de esas palabras es reshit. Reshit significa primero en lugar, tiempo, orden o rango, cabeza, comienzo, primer fruto. Así que esa palabra reshit, que significa primicias, tiene esa connotación en el hebreo. También había otra palabra hebreo que vimos ayer, anoche, que es la palabra bikur. Y bikur, que también significa primicias, significa primeros frutos de la cosecha, primeros frutos, primicia, fruta temprana. Luego también vimos otra palabra que es bakar, que significa dar la primogenitura, lo primero, lo mejor, de forma madura. Y finalmente vimos la palabra bikurim, que significa primeros frutos maduros. Eso lo vimos anoche con el hermano Said Kawas, que estuvo predicando aquí con nosotros, y nos gozamos grandemente al escudriñar la palabra anoche. ¿Cuántos se gozaron anoche? ¿Y cuántos están dispuestos a hacer su devocional con las citas que nos dejaron durante 7 días?
Yo le voy a dar otras 7 para que usted también desarrolle un devocional. Después que se le acaben esas 7, usted desarrolle a partir de ahí otras 9 citas que le van a servir mucho para el desarrollo de su vida espiritual en el nombre del Señor Jesucristo. Así que vemos que primicias nos hablan de primeros frutos, nos hablan de lo primero, de lo principal, nos habla a nosotros de frutos maduros. El día domingo de la semana pasada estuvimos en un retiro de líderes y alguna de las cosas lindas que vimos es que la meta a la que debemos de llegar no es simplemente a la madurez. Vimos ahí en ese retiro que muchos maduros al final terminaron mal y terminaron desviados y no alcanzaron la meta. Así que la meta no es simplemente la madurez, aunque el Señor viene a casarse con una iglesia madura. Entonces la meta es la perfección que nos da esa madurez en Cristo Jesús y que nos permite alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. ¿Sí? La medida de la plenitud de Cristo. Esa es la meta que debemos nosotros de lograr. Para eso dejó el Señor 5 regalos preciosos. A uno constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de edificar a los santos para la obra del ministerio, para que no seamos niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina de aquí para allá, ¿sí? Sino que alcancemos la madurez, y luego dice la medida de la plenitud de Cristo. Así que nuestra meta es alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. Le preguntaba al hermano Ernesto la semana pasada, ¿y por dónde iremos nosotros? Quizás algunos estemos por los tobillos, otros por las rodillas, quizás otros por la cadera, otros por los hombros, a saber por dónde vamos en ese crecimiento, pero debemos de alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. Amén. Ahora yo quiero que nosotros veamos algo muy interesante, eso lo vimos anoche, pero veamos esto que es para mí muy importante. ¿Qué significan las gavillas? Las gavillas, ¿qué significado espiritual tienen? En la antigüedad eso era una gavilla. Eso era una gavilla, estas ramas de donde se saca la harina, el trigo y la cebada. A propósito del trigo y la cebada, préstele mucha atención a eso, ¿por qué? Porque nosotros somos cebada del Señor. Aunque hay muchos que no son cebada, que son trigo. Y las cebadas son los frutos, los primeros frutos. Porque en Israel se celebraban 3 fiestas importantes. Y en la primera fiesta, que era el Pesach o la Pascua, esa fiesta iba luego seguida por una fiesta que era la fiesta de panes sin levadura, y después de la fiesta de los panes sin levadura venía la fiesta de las primicias. Y durante el desarrollo de esos 3 días consecutivos había una cosecha, y durante más días después la cosecha de la cebada. Luego la cosecha del trigo venía cuando se celebraba la fiesta de Pentecostés en el 3er mes. Y luego la cosecha de las frutas era en el 7º mes. Habían entonces 3 tipos de cosecha, pero es interesante que la cebada a nosotros nos hablan de los primeros frutos de la primera cosecha. Ahora, dentro de esos primeros frutos de la primera cosecha, Dios nos dio la oportunidad de que usted y yo seamos primicias para Dios. Y la palabra hebrea para gavilla es gomer, que aparece en la escritura, significa la 10ª parte de un efa. Un efa es la medida de 10 granos, y ahí lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 16, verso 36. Claramente dice, y un gomer es la 10ª parte de un efa. Un efa era una medida de harina de 10 granos. ¿Sí? Un gomer es la 10ª parte o el 10º de un efa. ¿Sí? Y eso era una gavilla. ¿Se entiende? ¿No entienden? Voy a repetirlo. Un efa es una medida de 10 granos. De 10 granos de trigo. Y de los 10 granos de trigo, uno, o la 10ª parte, se tomaba, que era un gomer. Esa era la medida de un gomer para ser presentado
ante el sacerdote como una gavilla, y el sacerdote entonces la presentaba delante de Dios y la mecía delante de la presencia del Señor. Una gavilla que era presentada delante del Señor. Ahora, en términos espirituales, ¿qué significa una gavilla? Una gavilla nos representa a nosotros los hombres. Lo voy a explicar dentro de un instante. Entonces notamos que Dios ordenó al pueblo de Israel que se presentaran 3 veces al año delante de Él con fiestas muy significativas. Ustedes saben que el pueblo de Israel celebra 7 fiestas dejadas en la palabra de Dios. Las 7 fiestas tienen una aplicación espiritual en la vida de la iglesia. Miramos que la primera fiesta es la fiesta de la Pascua, que se celebraba el día 14 del primer mes, o el mes de Nisan, o el mes de Abib. ¿Sí? La segunda fiesta de panes sin levadura se celebraba el día 15 del primer mes, o sea, al día siguiente de la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de las primicias se presentaba el día 17, que era el tercer día después de la Pascua. ¿Me va siguiendo? 14 Pascua, y 3 días después se celebraba la fiesta de las primicias, que es de lo que estamos queriendo hablar en este momento, de la fiesta de las primicias. Luego en el tercer mes se celebraba la fiesta del Shavuot, o la fiesta de Pentecostés, y en el mes séptimo del calendario hebreo, por supuesto, no el calendario nuestro. Ustedes saben que el calendario hebreo y el calendario nuestro no es el mismo. Por ejemplo, la celebración del año nuevo en el calendario hebreo es cuando sale la primera luna nueva, entre los meses marzo y abril. Corresponde al mes de Abib, primer mes del calendario hebreo, no en enero como celebramos nosotros. Ustedes saben que nosotros tenemos el calendario gregoriano, el calendario romano, que no es igual que el calendario hebreo, son diferentes. Por eso cuando les hablo del primer mes, del tercer mes y del séptimo mes, no estoy hablando de enero, marzo y julio, sino que estoy hablando de 3 meses totalmente diferentes a los nuestros. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? No se duerma, dígale que está, no te duermas. Porque aunque a muchos no les interesa esto, porque es un aspecto histórico de Israel, sin embargo tiene algo muy importante para usted y para mí. Entonces una gavilla representa a una persona o a muchas personas. José tuvo un sueño, lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 37, del 5 al 8. Cuando él tuvo un sueño, se lo contó a sus hermanos y ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí que estábamos en un campo atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Entonces una gavilla nos habla ¿de qué? De personas. Porque todo esto de la fiesta de las primicias tiene algo que ver con nosotros. No solamente tiene que ver con frutos de la tierra, sino tiene que ver también con nosotros. Dicho sea de paso, anoche les decía que Jesús es la gavilla que fue presentada delante del Padre como primogénito de entre los muertos. Porque la Biblia dice que era necesario que Él estuviera en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Sí? 3 días y 3 noches. Y que al tercer día resucitaría, se levantaría con poder. Por eso es importante entender y saber esto, que la palabra de Dios ahí nos está mostrando que Jesús es las primicias del Padre. Jesús es la primicia del Padre, que fue presentado 3 días después de su muerte delante de Dios como primogénito de entre los muertos. Y voy a ver ahorita y le voy a dejar otras señales ahí que Jesús es primogénito de muchas cosas. En Marcos capítulo 4, versos 26-29, Jesús hablando a la iglesia dijo esto: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. Como él no lo sabe, la tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga, y después el grano maduro en la espiga.
Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Entonces Jesús utilizó una parábola para ilustrar el reino de Dios. Y puso en esa parábola algo muy interesante. Dijo que la semilla era la palabra de Dios. Pero también en esa parábola, la parábola del sembrador, que está en el capítulo 13 de Mateo, dice que nosotros somos la tierra. Y que cuando la semilla cae en esta tierra, produce un fruto en nosotros. Pero luego siguió hablando de otras parábolas, y en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos se hablan de diferentes parábolas. Y Jesús comenzó a hablar de la parábola del trigo y la cizaña. Y estaba hablando de personas y dijo que era necesario que el trigo creciera juntamente con la cizaña. Y dijo que no era de los hombres cortar la cizaña, porque podíamos equivocarnos y cortar a los que eran trigo creyendo que eran cizaña, y dejar a los que eran cizaña pensando que eran trigo. Quiere decir que el trigo y la cizaña se parecen mucho. Por eso le encomendaron esa tarea a los ángeles. Los ángeles van a venir y van a cegar, pero no nos corresponde a nosotros esa tarea, porque podemos confundirnos, podemos equivocarnos. ¿Sí? Entonces note que aquí en este pasaje, ahora Jesús nos está comparando a nosotros con espigas, con plantas. ¿Cuántos saben que Él es el árbol de justicia? Jesucristo es el árbol de justicia. ¿Cuántos saben que Él es la vid verdadera? El mismo Jesús se compara con plantas también. ¿Sí? Y Él dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y todo pámpano, toda rama que en mí no da fruto. Y entonces las ramas son ¿quiénes? El pueblo de Israel, que son las ramas naturales, y los gentiles, que somos las ramas artificiales que fuimos injertadas en el tronco de la vid verdadera. ¿Me va siguiendo? Lo que quiero ambientarlo un poco a usted para que entienda que cuando está hablándose de gavillas, no se está hablando simplemente de esto. El pueblo de Israel en el plano natural tenía que ofrecer gavillas naturales. Pero cuando nosotros oímos esa palabra y oímos de fiesta de primicia, tenemos que pensar en nosotros, presentarnos nosotros delante de Dios. Anoche mirábamos Romanos capítulo 12, versículo 1, dice: así que, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos hablaba de un presentarnos nosotros como una ofrenda. Ahorita cantábamos: mi vida ofreceré a ti como una ofrenda. Y de eso se trata de que entendamos que somos las gavillas que somos presentadas delante de Dios como primero fruto. De ahí que tenemos que preguntarnos nosotros: ¿cuáles son los frutos que nosotros estamos dando para Dios? Ahora note que la gavilla, las ramas originales de la vid fueron desgajadas. ¿Por qué? Porque el corazón de Israel se había endurecido y no atendieron a la voz del Mesías y no recibieron el mensaje del Mesías. Y entonces el Señor, para provocarlos a celos, los dejó guindando, colgados, porque no fue que fueron arrancados, sino que fueron desgajados. Desgajados es que le dan es como si le dieran aquí un golpe a este brazo y se quedara así guindando del brazo, colgando del brazo. Y en el lugar donde estaba la rama original, ahí pusieron ramas artificiales, que somos nosotros los gentiles. ¿Cuántos están entendiendo esa verdad? Y es por pura gracia de Dios. ¿Saben para qué nos colocaron a nosotros ahí? Para provocarlos a celos, para que ellos se arrepientan y para que ellos se vuelvan a Dios. Porque Dios no ha desechado a Israel. Dios tiene un plan perfecto con Israel. Dios no ha desechado a Israel. Alguna gente, hay cristianos que son hasta enemigos de Israel. Qué tontos, enemigos de la amada del Padre. ¿Cuántos sabían que Israel es la esposa del Padre? Entonces no podemos ser enemigos de la esposa del Padre. Y no podemos odiar a Israel, tenemos que amar a Israel. Y tenemos que orar para que conozcan al Mesías. Porque solamente serán salvos los que reconozcamos al Mesías, a Jesucristo el Señor. Amén. Sean judíos o sean gentiles. Los judíos no se van a salvar por ser judíos, se van a salvar si reconocen a Jesús como su Salvador personal, como dice ese rabino. Muy bien.
Entonces, cuando la Biblia habla de primicia, habla también de primogénitos, porque una de las ordenanzas era que también presentaran los primogénitos delante de Dios. Así que el pueblo de Israel estaba bien familiarizado con esa terminología de primicias y primogénitos. Los primeros frutos, lo mejor, tenía que ser ofrecido para Dios, ¿sí? Así que los primogénitos eran dedicados a Dios y fueron separados para Dios. Veamos Éxodo 13:2. Dice: conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como animal, me pertenece, dijo Dios. Entonces, notamos nosotros que cuando hablamos de primicia, no solamente hablamos de frutos de la tierra, también hablamos de personas. Cuando hablamos de gavillas, no solamente nos referimos a estas gavillas de trigo, también se refiere a nosotros como personas, como el sueño que José tuvo. ¿Me va entendiendo? Muy bien. En Hebreos capítulo 12, del 22 al 24, la palabra de Dios dice que vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos. ¿Cómo le llama la iglesia triunfante y gloriosa? La iglesia de los primogénitos, que está inscrito en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Estamos hablando de gente que nos antecedió y que hoy está con el Señor y que fue hecha perfecta. Anoche hablábamos de algo muy interesante. Si queríamos presentar nuestra vida como primicia delante de Dios, necesitábamos presentarnos puros y santos delante de Él. Teníamos que presentarnos como una ofrenda perfecta delante de Él. La Biblia dice: sed santos porque yo soy santo. Primera Pedro 1:18, ¿verdad? 1:7, 1:9. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Pero también la Biblia dice que seamos perfectos. Me gustó mucho la explicación del hermano Said anoche, porque él hablaba de un niño recién nacido y puso esa figura preciosa, porque un niño recién nacido que grita a tiempo, que llora fuerte, que tiene buena ventilación, que todos sus miembros están ahí, no le falta ni uno de sus dedos, ninguno de sus miembros, de sus brazos, de sus pies, todo está ahí, todo está correcto. El pediatra lo evalúa y dice: está perfecto. Pero está perfecto para su edad. Porque si al correr del tiempo sigue teniendo la misma estatura y el mismo peso, entonces el niño ha perdido la perfección. Lo cual quiere decir que nosotros en el correr del tiempo debemos seguir creciendo y madurando y desarrollándonos. Y la verdad es que aunque somos pecadores, porque todos nosotros pecamos, ¿cuántos pecamos aquí? Todos nosotros pecamos. Sin embargo, debemos de ir caminando hacia la perfección. Debemos de ir para llegar a esa perfección que Dios quiere, que nos habla de madurez, que no es nuestra meta. Dije ahorita, nuestra meta era ¿qué? La medida de la plenitud de Cristo. O sea que luego que alcancemos la madurez, tenemos que alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? No los oigo decir amén, los oigo bien dormidos en esta hora, como si no me estuviesen entendiendo. Yo espero que el Espíritu Santo les esté dando entendimiento y revelación. Entonces las primicias serán presentadas el día 17, y el 17 nos habla de dos cosas muy interesantes. Nos habla de salvación y resurrección. Miramos por ejemplo en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 8 y versículo 4, dice: y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat. ¿Cuál arca? Se refiere al arca de Noé. ¿Sí? Que luego de 40 días de diluvio, 40 días y 40 noches de estar lloviendo torrencialmente, dejó de llover. Pasaron ¿cuántos días después? 150 días después, y las aguas comenzaron a bajar, y el arca reposó sobre el monte de Ararat el día 17 del mes séptimo. Entonces estamos viendo aquí que los que fueron preservados en el arca, los que fueron salvados en el arca, el día 17 fue cuando el arca pudo reposar en un lugar seco sobre la cima del monte Ararat.
¿Cuántos están entendiendo eso? Miremos otra cita bíblica, Éxodo 5, verso 3. Dice, entonces ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, dejándonos ir. Déjanos ir, te rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. ¿Qué día iban a salir ellos de Egipto? ¿Qué día iban a salir ellos de Egipto? El día 15. Porque recuerden que el día 14 celebraron la Pascua. ¿Se recuerdan ustedes? El día 14 fue celebración de Pascua. Todo israelita tiene que matar un cordero sin defecto, tiene que comerse el cordero bien asado, completamente, no puede dejar nada para mañana, tienen que comérselo todo. Si la familia fuera muy pequeña, tienen que buscar a los vecinos para compartir al cordero. Así que ahí no se podía hacer come solo, tenían que compartir al cordero con otro. Lo que nos habla de que la iglesia de hoy no puede ser una iglesia come sola, tiene que compartir a Cristo y la salvación con otros. Porque hay gente, salvo, ay qué lindo, salvo, y yo salvo y regocijándome con la salvación de Dios, y los que están alrededor mío perdiéndose. Dios no quiere eso, Dios quiere que toda tu familia sea salva, que tus vecinos sean salvos, que tus compañeros de trabajo sean salvos. Así que hay que compartir el evangelio de salvación. Y si la familia fuera pequeña, hay que compartir al cordero y comérselo completamente, porque a Jesús no se puede aceptar a medias, hay que ser totalmente, o estás en Cristo o estás fuera de Cristo, no hay términos medios. Hay que estar bien definido con Jesús y ser obedientes, porque tenían que tomar la sangre de ese cordero y colocarla en los dinteles de las puertas de las casas y en los postes de las casas, porque esa noche el heridor iba a pasar por Egipto y donde no hubiera sangre iba a entrar a matar a todos los primogénitos. ¿Qué pasaría si alguno de los de Israel hubiese dicho, ay no, yo no voy a poner fe a mi casa de que poniéndole sangre en los dinteles, y no lo hubiese puesto esa noche? ¿Qué hubiese pasado? El heridor hubiese entrado a la casa y hubiese, ¿qué hecho? Matado a los primogénitos, como ocurrió en Egipto. La muerte aún del hijo de Faraón, del primogénito de Faraón. Y luego de ahí, Faraón dijo, miren, dejen ir a esa gente ya, que se vayan a celebrar fiesta a su Dios para el desierto. Y al día siguiente salieron. Y al cabo de 3 días llegaron al otro lado, llegaron al lugar seco, llegaron al desierto, donde se suponía debían de celebrar fiesta para Jehová. Digo se suponía porque solamente hubo celebración en la llegada, cuando las mujeres, comandadas por María, que sacó su pandero y salió en alegres danzas, y las mujeres comenzaron a danzar alrededor de ella, y solamente hubo esa sola fiesta para Jehová en el desierto. Qué curioso que fueron las mujeres que comandaron la fiesta. Yo como que oigo un silencio así muy grande. ¿Cuántos hombres hay aquí pueden dar gloria a Dios? ¿Y las mujeres? Aleluya, gloria a Dios. Están despiertas entonces. Entonces mire, la Biblia nos enseña aquí que cuando llegaron al desierto, fueron 3 días después de camino. O sea que cruzar el Mar Rojo no fue cosa de un día para otro. 3 días después estaban allí, y allí celebraron ellos alegres y jubilosos, fiesta para Dios. ¿Sí? El día 17, los hijos de Israel comieron, después de haber llegado a Canaán también, fue cuando llegaron a comer del fruto de la tierra. Ustedes saben que el maná, cuando ellos entraron a la tierra prometida, note que no está hablando del mismo evento, por favor, porque el de la tierra prometida tiene que ver con el cruce del río Jordán. Yo estaba hablando del cruce del Mar Rojo, ¿sí? Para llegar al desierto. Pero cuando ellos llegaron a la tierra prometida, que cesó de caer maná, ya no cayó maná,
tenían que comer del fruto de la tierra, y fue el día 17 que ellos comieron del fruto de la tierra en la tierra prometida, según dice Josué capítulo 5 versículo 12. Dice: y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra, y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra en Canaán durante aquel año. Entonces note, algo que le estoy queriendo hacer ver es, y es muy importante, que el 17 en la Biblia nos habla de salvación y nos habla de resurrección, ¿sí? Porque el 17 era el día en el que se celebraban las primicias, la fiesta de las primicias en Israel. Fue un día 17 que la reina Esther pudo ir delante del rey Asuero en una audiencia que ella le había solicitado luego de un gran banquete, o después de 3 días de banquetes, desde el día 14 hasta el día 17 se mantuvieron ellos durante esos 3 días haciendo algo muy especial. El pueblo, los judíos que estaban amenazados por Amán, orando y clamando y ayunando junto con la reina Esther, porque la reina Esther se iba a presentar delante del rey Asuero para solicitarle que fuera declinada la sentencia que Amán tenía sobre el pueblo de Israel. Amán es una figura del anticristo que se levanta en contra del pueblo de Israel y que quiere matar al pueblo de Dios, ¿sí? Sin embargo, el Señor tiene ahí a una iglesia, figura de Esther, que está clamando delante del Señor, que está gimiendo delante de Dios, que está ayunando, que se está consagrando delante del Señor para presentarse delante del rey, para que el rey quite la sentencia de muerte que había sobre el pueblo. Eso nos habla de una intercesión a la que nosotros debemos de llegar, hermanos. Debemos de clamar por los nuestros para que no perezcan, amén, para que no mueran sin Cristo. Ahora mire esto. Después, del 1 al 3 del libro de Esther. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandato del rey? Versículo 4. Y sucedió que después que ellos le habían hablado día tras día y él se había negado a escucharlos, se lo informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él les había declarado que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor, y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaba por todo el reino de Asuero. Capítulo 12 y verso 13 del capítulo 3. Entonces fueron llamados los escribas del rey el día 13 del mes primero, y conforme a todo lo que Amán había ordenado, fue escrito a los sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban sobre cada provincia y los príncipes de cada pueblo, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, escrito en el nombre del rey Asuero y sellado con el anillo del rey. Y se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas al saqueo. Entonces noten, había una disposición para el día 13, era la de eliminar a todos los judíos, eliminar, terminar con el pueblo de Dios. Pero para ello Dios tenía reservada a una Esther. Y Esther el día 14 se reunió con su gente, se reunió con Mardoqueo,
y le pidió que le informara a todo el pueblo judío que ellos debían de ayunar y de orar porque ella iba a presentarse delante del rey. ¿Con qué propósito se iba a presentar delante del rey? Con el propósito de que fuera revocada esa ley que a través de Amán había sido dada en aquel lugar, que todo el que no se postrara para adorarlo tendría que ser sentenciado a muerte. Ustedes saben que eso nos habla de algo que va a suceder en el mundo. La Biblia dice que cuando el anticristo se manifieste, violará el acuerdo de paz que habría establecido con el pueblo de Israel y ordenaría que todo el que no se postre ante la imagen de la bestia sea que eliminado. Así va a suceder con el pueblo de Israel. Dice que a la mitad de la semana él se va a sentar en el templo que tendrán que construir los judíos, ¿sí? Que tendrán que construir los judíos, y que cuando ellos lo construyan, él se va a sentar allí para violar el pacto, el acuerdo de paz que él va a establecer con Israel. Porque Israel tendrá que tener a un personaje en el panorama físico, tendrá que venir un personaje que se levante para liderar al mundo entero. El mundo, desde hecho, ya está pidiendo que haya un líder que tome las riendas de todas las naciones, porque el mundo está vuelto un caos en la actualidad. Entonces se está esperando que se levante un líder, y se levantará un líder que tendrá un gran carisma y tendrá un poder de Satanás impresionante. Tal poder lo hará hacer descender fuego del cielo, y la gente se va a admirar ante el poder de esa bestia. Pero esa bestia hará un acuerdo de paz con Israel. Por eso ustedes notan que el Señor Jesús advirtió a los israelitas, dijo: cuando oigan de paz y seguridad, los que estén en los montes huyan. Y dijo: oren para que no sea eso un día de reposo. No los agarren asando batata en el día de reposo. Está hablando del pueblo de Israel, el pueblo judío, Jesús. Porque antes que eso acontezca, la iglesia gloriosa, las primicias del Señor, estaremos con el Señor. ¿Sí? Ahora, las primicias del Señor, delante del Señor, ¿ustedes creen? ¿Qué usted piensa que estaremos nosotros haciendo cuando estemos delante del Señor? ¿Qué está haciendo Jesús? Que dicho sea de paso es primicia de los muertos. ¿Cuántos saben que Jesús es la primicia de los muertos? ¿Qué usted cree que está haciendo Él ahora delante del Padre? ¿Intercediendo por quién? Por nosotros, la iglesia del Señor. Ahora, ¿no piensa usted que las primicias del Padre estaremos intercediendo en los cielos por el resto de la descendencia que quedó? Estaremos en celebración con nuestro amado en la boda del Cordero, pero también al presentarnos delante de Él: Señor, mira, acuérdate de los hermanos que quedaron ahí y de tu pueblo Israel, porque Él tendrá que venir a redimir a Israel. Ahora, si ustedes notan, hay una sentencia de muerte sobre Israel, pero el Señor va a preservar un remanente fiel de Israel, porque al final Él tiene que venir en la fiesta de los tabernáculos a buscar a ese pueblo, porque en esa fecha que se recogían los frutos. No pierda todo el panorama. La cosecha de cebada en el primer mes, la cosecha de trigo en el tercer mes y la cosecha de fruta en el séptimo mes. Y no se olvide que a la mitad de la semana, cuando el anticristo se manifiesta, sale a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. No pierda el panorama. O sea que el Señor todavía tiene que venir. Por eso ustedes miran Apocalipsis 14, está hablando de primicias de Dios, pero también está hablando de un resto de descendencia de Dios. En Apocalipsis 12 dice: el hijo varón fue arrebatado, a propósito,
Cuando usted lee Apocalipsis, no lea Apocalipsis en orden cronológico. Porque si usted lee Apocalipsis en orden cronológico, no va a entender el panorama escatológico. Porque cuando uno lee Apocalipsis, nota que desde el principio está hablando de tribulación. Pero también cuando está hablando de las 7 iglesias, habla de pocas personas que no mancharon sus vestiduras y andarán en vestiduras santas con el Cordero. O sea que dentro de las 7 señala a una. Y el Señor, como Moisés, que de las 7 hijas de Jetro se casó con una, el Señor viene a casarse con una iglesia pura, limpia y sin mancha. Yo no sé si me estoy dando a entender. Pero el panorama escatológico, para poder entenderlo, no podemos mirar Apocalipsis cronológicamente, porque cuando lo miramos cronológicamente no entendemos. Porque habla de arrebatados, como que si fuese en medio de la gran tribulación también. Claro, Él viene a buscar una cosecha a mitad de la semana. Por eso habla en el capítulo 7 de 12,000 judíos, de 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, que serán arrebatados para Dios. Aún hay primicia dentro de Israel. Si ustedes notan, dentro del pueblo de Israel habrá 3 tipos de salvos. Déjenme desamarañarle esa maraña. Déjenme sacarlos a la luz. Habrá unos judíos que serán parte de la iglesia gloriosa. ¿Cómo? Bueno, son judíos de nacimiento, pero reciben a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y entonces entran en la categoría de iglesia. Y al ser arrebatados, al dar la estatura de la plenitud de Cristo, entonces entraron en la categoría de iglesia gloriosa. ¿Sí? Otros tendrán que ser primicias en la gran tribulación, como dice el capítulo 7 de Apocalipsis. Y otros serán el rebusco al final, cuando el Señor venga por segunda vez visible a esta tierra, al final de los 7 años, que pondrá su pie sobre el monte de los olivos, la tierra temblará y se abrirá en 2, y el Señor vendrá a buscar a ese pueblo. ¿Entiende usted que Israel será recogido, al igual que la iglesia, en 3 facetas? Primicias, cosecha y rebusco. También Israel. Si ustedes van a Israel, se van a dar cuenta que aún dentro de la fiesta de la cosecha de la cebada, la cosecha de la cebada se recogía en 3 turnos. Y la cosecha del trigo se recogía en 3 turnos. Y la cosecha de las frutas se deberá recoger en 3 turnos también. Ahora, yo quiero que ustedes y yo veamos esto. Veamos esto que es muy importante. Esther, finalmente, capítulo 5 y versículo 3, 1 y 3, dice: aconteció al tercer día que Esther se vistió con sus vestiduras reales, se puso en el atrio interior del palacio del rey, delante de los aposentos del rey, y el rey estaba sentado en su trono real, en el aposento del trono, frente a la entrada del palacio. Y ella le dijo: si he hallado gracia ante los ojos del rey, si le place al rey conceder mi petición y hacer lo que yo pido, que venga el rey con Amán al banquete que yo les preparé, y mañana haré conforme a la palabra del rey. Si usted estudia ese pasaje, se va a dar cuenta que Esther invitó al rey durante 3 días consecutivos. Luego del día 14 de haberse reunido con toda su gente, invitó por 3 días consecutivos a 3 banquetes distintos al rey Asuero. Y el día 17 le dijo al rey: ok, lo que está pasando es que Amán había dado un decreto en contra de mi pueblo para que todos nosotros muramos. Y cuando Amán se vio descubierto, yo le invito a que usted lea el libro de Esther, interesantísimo. Cuando él se vio descubierto, fue a la habitación de la reina. Y vaya problema, que donde lo encontraron fue en el lecho de la reina. Y cuando Asuero entró ahí, dijo: ah, ¿viniste a violar a la reina? Y ahí fue sentenciado a muerte. Y es interesante ese capítulo porque
nos habla de que el anticristo querrá destruir a la iglesia que se queda en la gran tribulación. Porque dice, hará guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Pero el Señor enviará auxilio para el resto de la descendencia de la mujer. Usted en el capítulo 12 de Apocalipsis dice, se abrió la tierra y el Señor preservó a esos santos. Yo lo voy a llevar a Apocalipsis en su mente, en su corazón. ¿Cuántos han leído que luego de los primeros juicios son 7 sellos? Dice, cuando se abrió el 5.º sello, oí debajo del altar las almas de los que habían sido decapitados por causa de Jesús y el testimonio de la palabra, que clamaban delante de Dios y decían, ¿hasta cuándo, Señor, nos vas a hacer justicia? Y el Señor le dijo, esperen, todavía hay otros consiervos y hermanos que tienen que llegar. ¿Cuánto han leído eso? Está en Apocalipsis 5, lo pueden buscar ahí. Y se va a dar cuenta entonces que está hablando en medio de la tribulación, en una persecución terrible, donde unos mueren primero por causa del testimonio y todavía hay otro resto que hay que recoger. Le dice, espérense todavía, no sea impaciente, le dice Dios, porque hay todavía siervos y hermanos que hay que traer. Y entonces después vendrá el juicio. Pero el Señor tiene que recoger toda la cosecha. Ahora, permita el Señor que usted y yo seamos parte de la primicia del Cordero. Porque usted y yo somos invitados a ser parte de la iglesia de los primogénitos. Usted y yo somos a través de Jesucristo más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Así que este tiempo que Dios nos está permitiendo a nosotros celebrar esta fiesta de primicia nos invita a una gran reflexión. ¿Cómo puedo yo ser parte de la primicia? ¿Cómo puedo ser parte yo de aquella iglesia gloriosa que triunfante y alegre se presentará delante del Señor, que será arrebatada? ¿Cómo puedo yo ser parte de esa iglesia? Consagrándonos, teniendo comunión con nuestro Padre. A propósito, mes de enero, mes de la comunión con el Padre, en la proclama apostólica. Tenemos que tener comunión con nuestro Padre, pero es imprescindible para tener comunión con nuestro Padre que tengamos comunión con nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino que nos lleva al Padre. Y es imprescindible que si queremos ver al Señor Jesús, tengamos comunión los unos con los otros, porque la Biblia dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quiere ser parte de la primicia? ¿Cuánto quiere ser parte de las primicias? Las primicias que seremos presentados delante de Dios, perfectos, maduros, que alcanzamos la medida de la plenitud de Cristo. Si queremos ser parte de la primicia, tenemos que consagrarnos ahora. Tenemos que rendirnos, tenemos que entregarnos voluntariamente. ¿Sí? Yo quiero dejarles ahí, como el hermano Said anoche les dejó una tareita que les va a servir para hacer un devocional durante 7 días. Yo le dejo los 9 siguientes días después, para que usted vaya escudriñando todo alrededor de las primicias. Jesús es la primicia del Padre. Yo quiero que ustedes vean en Mateo capítulo 27 capítulo 27 del 52 al 53, se habla que Jesús es el primogénito de la cosecha de la cebada. En Mateo 1 del 23 al 25 dice que Él es el primogénito de María. En Hebreos 1:6 dice que Él es el primogénito de Dios. En Colosenses 1:15 dice que Él es el primogénito de toda la creación. En Apocalipsis 1:5 dice que Él es el primogénito de los muertos. En Romanos 8:29 dice que Él es el primogénito de muchos hermanos. ¿Cuántos son hermanos de Cristo aquí? Él es el hermano mayor, nosotros somos unos hermanos menores. Amén. Porque somos hijos de un mismo Padre. Amén.
Así que Él es nuestro hermano mayor. En 1 Corintios 15, del 20 al 23, dice que Él es el primogénito de la resurrección. En Apocalipsis 3:14 dice que Él es el principio de la creación. De Él emanó todo, de Él salió todo, por Él fue hecho todo lo que vemos y aún lo que no podemos ver. Por Él y por Él fueron creadas todas las cosas, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para la gloria de su nombre. Así que todo salió de Él, todo emanó de parte de Él. Cuando Él dijo, fue hecho. Y Él es, en Colosenses 1:18 dice que Él es el principal de todo lo creado. Como vemos, Jesús es la primicia del Padre. El primero que presentó una primicia fue el Padre. Y luego el Padre instruyó al pueblo, a los hijos, para que también presentáramos primicias delante de Dios. Y la pregunta es, ¿estaremos nosotros presentándonos delante de Dios como primicias? ¿Estaremos nosotros presentándonos adecuadamente? Porque para poder presentarnos delante de Él, debemos de presentarnos puros, limpios, sin mancha. Y eso nos habla de una santidad progresiva. Miren, el arrepentimiento es progresivo porque tenemos que arrepentirnos todos los días. La conversión es progresiva porque tenemos que convertirnos en nuestros malos caminos todos los días. La santificación es progresiva. La justificación es progresiva. Lo que les quiero decir es que no es suficiente con haber dicho: Señor Jesús, te acepto como mi Salvador personal y ya, y se acabó todo. No. Cuando nosotros venimos a Jesús tenemos que ir desarrollándonos, tenemos que ir creciendo. Así como un bebé recién nacido. Un bebé recién nacido ya nació, ya eso fue todo para él. No. Pero así mismo ocurre con nosotros cuando nacemos de nuevo, que recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal. Ese es nuestro primer paso como bebé. Son nuestros primeros pasos como niños espirituales. Y debemos de ir creciendo hasta alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando hablamos de esa estatura, estamos hablando de una medida espiritual. Porque posiblemente aquí haya gente que nunca van a alcanzar la misma estatura que Jesús tuvo, el Jesús terrenal, y otros posiblemente ya sobrepasaron la estatura de Jesús terrenal. O sea que no estoy hablando en ese plano, estoy hablando en el plano espiritual. Y si Él dijo: sé santo porque yo soy santo, es porque podíamos serlo. Y la santidad significa separación, significa que nos apartemos para Él, que nos rindamos delante de Él, que nos consagremos delante de Él. Así que yo vengo a decirte este año, comienzo este primer mensaje, este es mi primer mensaje este año, y vengo a decirte en el nombre de Jesús que Dios quiere que tú y yo nos presentemos delante de Él como primicias. Que Dios quiere que usted y yo nos consagremos, que Dios quiere que usted y yo tengamos mayor intimidad con Él, que tengamos comunión con Él. Cerré el año pasado diciéndole que Dios nos llevaba a la comunión con Él, comunión íntima con Él. Y al inicio del año diciéndole que esa comunión íntima con Él tiene que llevarnos a una santificación, a una consagración. Yo quiero concluir el tema. Para ello voy a decir tres cosas. Primero, que la fiesta de las primicias nos habla acerca de nosotros, que somos llamados las primicias de Dios y que debemos ser presentados delante de Dios perfectos y en santidad. Segundo, como en toda cosecha, las primicias son menos que la gran cosecha, pero son considerados por Dios como los mejores. Y tercero, Esther es una figura de la iglesia que se prepara para alcanzar la gracia del rey y hacer que Amán, figura del anticristo, sea llevado a la horca en el día 17 durante la fiesta de las primicias. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Te vas a quedar siendo un creyente
conformista, de aquellos que dicen, no, lo que pasa es que yo fui diseñado para dar fruto al 30 por 1. No, espérese. El que da fruto al 30 por 1 está perdiendo un 70 que no alcanzó. Alguno va a decir, lo que pasa, pastor, es que algunos estamos diseñados para alcanzar solo el 60. Pero tienes un 40 que estás perdiendo. Y Dios quiere que tú y yo seamos al 100 por 1. Que seamos completamente, para que podamos ser las primicias del Cordero, para que podamos ser lo mejor de lo mejor, para el mejor. Para un mundo perdido, necesitado de salvación, traemos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elín, presentó su programa